Hola amigos de Radio Hoy, aquí estamos en un nuevo capítulo de este programa Sintonía Vital, descubriendo la salud integral. Y hoy tenemos un invitado que tiene mucha experiencia como psicoterapeuta, pero además en meditación y distintos aspectos de la conexión con el cuerpo como la base de la salud. Eh, Vikram Sentis, bienvenido, mucho gusto tenerte acá. Muchas gracias, feliz de estar acá contigo. Cuéntanos un poquitito qué es lo que tú has ido desarrollando y cómo enfocas esto o cómo tú responderías un poco qué es lo que es la salud integral desde la mirada de lo que haces tú. A ver, llevo trabajando con gente casi 30 años y dentro de esto una de las áreas en las cuales me he especializado tiene que ver con la terapia corporal emocional, que básicamente trabaja respecto de cómo los procesos emocionales afectan o cómo, afectan cómo utilizamos nuestro cuerpo y al revés también, cómo el uso de nuestro cuerpo determina los procesos emocionales. Mm. Eh, Soy el director del Centro Experiencial acá en Santiago y tenemos diversos programas de formación y programas de desarrollo personal para las personas que estén interesadas en explorarse, sobre todo en un contexto corporal y emocional. Ahora, respecto de tu pregunta, ¿qué es lo que yo entiendo por salud integral? Bueno, en general, yo diría básicamente el bienestar del individuo. Y el bienestar del individuo no solo tiene que ver con la salud fisiológica propiamente tal, sino que se relaciona con cómo el individuo se siente en su relación consigo mismo y con el entorno. Y desde esa perspectiva, eh, salud integral tendría que ver con una sensación profunda de satisfacción y de bienestar emocional. Perfecto. Sí, estábamos conversando un poquito antes de empezar el programa y yo te decía que yo, a medida que yo vengo del biomagnetismo, pero a medida que esto va evolucionando y el trabajar mucho con pacientes y con el cuerpo de los pacientes, uno empieza a notar que el origen de las enfermedades, muchos vienen con cosas físicas, es muy claro cómo la negación de la propia experiencia personal, la negación de la emoción y la negación del cuerpo va obligando un poco a la biología, al cuerpo, a expresarse a través del síntoma, a través de la somatización y a través finalmente de enfermedades. No sé qué es lo cómo te resuena esto desde tu punto de vista. A ver, primero soy bien cuidadoso en establecer relaciones súper simplistas entre síntomas fisiológicos y problemas emocionales. Mm. Evidentemente que los problemas emocionales no abordados tienen una manifestación fisiológica, ¿sí? Pero no todas las manifestaciones fisiológicas necesariamente tienen un origen emocional. Claro. Por lo tanto, lo que yo hago fundamentalmente tiene que ver con partir con lo que se llama lectura corporal, donde yo miro la disposición del aparato motor, de la musculatura del individuo, y eso a mí me da una muy buena idea de cuál ha sido la historia emocional de este individuo. Nuestro cuerpo es nuestra historia emocional congelada, Mm. porque cómo nosotros nos hemos sentido a lo largo de nuestra historia ha ido determinando el cómo nosotros utilizamos nuestro cuerpo. Por lo tanto, eso determina que ciertos músculos reciban más carga energética en desmedro de otros. Y eso va generando lo que nosotros podríamos visualmente llamar la forma como se ve el cuerpo del individuo. Por lo tanto, hay un elemento ahí que a mí me dice como terapeuta de qué manera yo necesito acercarme a las vivencias, al sentirse y a cómo el individuo se concibe a sí mismo a partir de lo que yo veo corporalmente. O sea, es como que la persona va formando a lo largo de su vida una especie de coraza Así es, tal física, cual, ¿no? así es. Esa coraza en un principio lo que busca es protegerme de la sensación amenazante que está en el entorno, Mm. que generalmente tiene que ver con traumas, abuso, negligencia afectiva, falta de cuidado, etcétera. Insatisfacción en términos generales de mis necesidades emocionales. Pero eventualmente esa coraza me protege a mí mismo de mis propios impulsos y emociones Mm. que el organismo percibe como una amenaza a su status quo acorazado, por así decirlo. Mm. Por lo tanto, como adulto, no es tanto que me proteja de lo que ocurre en el entorno,
sino que trata de protegerme de mis propias emociones no procesadas, mis traumas no elaborados. Y cómo, eh, o sea, bueno, el cómo siempre también es muy simplista, pero es inevitable preguntar el cómo, ¿cierto? Llega una persona a verte, eh, ¿cómo se va desenvolviendo ese proceso? Porque la persona no es consciente de su coraza, ¿cierto? No, por naturaleza no somos conscientes de algo que se va formando precisamente bajo el umbral de la conciencia. Así es. ¿Cómo es ese proceso en el que la persona puede ir tomando conciencia de una forma armónica, eh, como que no se vuelva a cerrar más todavía al ir encontrándose con esa emoción? Porque da mucho, a muchas personas le da mucho miedo conectar con esa emoción. Bueno, es un proceso paso a paso. Usualmente en las primeras sesiones trabajamos fundamentalmente conversacionalmente. La persona verbaliza y a partir de cómo verbaliza su mundo interno, cómo lo conceptualiza en el lenguaje, a mí me da una muy buena impresión de cuáles son los patrones de supervivencia emocional que esta persona ha desarrollado a lo largo de su vida, a la vez que obviamente voy mirando el cómo utiliza su cuerpo y la estructura que tiene su aparato motor, su musculatura. Y luego voy acercándome, o sea, luego hago una retroalimentación respecto de lo que yo veo y qué es lo que yo propongo en términos de trabajo. Y ese trabajo, dependiendo de la estructura justamente de la persona y cuáles sean los patrones de supervivencia que desarrolló, yo voy acercándome en algunos casos muy lentamente, en otros casos más directamente, de acuerdo a lo que cada individuo requiere. Y eso implica ejercicio físico, donde trabajamos con cierto tipo de movimientos o con sostener ciertas posturas físicas y vamos cargando el organismo a través de la respiración. Mm. Sí, que también mencionaste algo respecto como los patrones de sobrevivencia. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, cada uno de nosotros desarrolla formas de alejarse del dolor emocional, sobre todo que proviene de las experiencias primarias que uno tuvo en la familia de origen. Y esas formas de escaparse del dolor emocional se convierten en patrones que se van autoperpetuando en el tiempo. Es decir, se empiezan a repetir inconscientemente cuando hay contextos emocionales que me los recuerdan. Y luego yo como adulto funciono desde ese lado, Mm. independiente de si yo estoy realmente en una amenaza emocional o no. Mm. Y yo también sé que tú has trabajado mucho con la meditación. Sí. eh, y pasa mucho que una persona como común y corriente que no tiene mucha experiencia ni mucho contacto con la meditación, algunos pueden descalificarla, otros no la entienden. ¿Cómo, cómo se va integrando eso en el proceso? ¿Cómo una persona tú lo vas como introduciendo al mundo de la meditación y hay como una técnica en particular o cómo es ese proceso? A mí me gustan mucho las meditaciones activas de Osho, porque las considero muy contemporáneas y pensadas para el ser humano de hoy en día, digamos. Mm. La mayoría de las técnicas de meditación tradicionales que vienen de Oriente tienen alrededor de 2000 años de antigüedad. Y evidentemente la gente vivía otro tipo de vida. Entonces, estas meditaciones activas involucran procesos de movimiento, de respiración, de catarsis emocional, antes de movilizarse hacia este espacio de estar simplemente presente con la experiencia del momento, que es la esencia de la meditación. Mm. Ahora, yo generalmente no parto con meditación, sino que la voy integrando en los procesos terapéuticos, en los procesos de desarrollo personal, más bien tardíamente. Yo parto trabajando con lo reprimido. Es Mm. decir, parto enfrentando lo que la persona se ha estado arrancando de sí misma. Y eventualmente la posibilidad de acceder a espacios de meditación representa la habilidad, primero, de tomar distancia de los contenidos mentales, es decir, Mm. del proceso de pensamiento, y de buscar formas de autoconexión que no solo tengan que ver con focalizarse en aquello de mí mismo que no funciona, Mm. sino también poderme conectar profundamente desde un lugar donde me puedo sentir parte del fenómeno de estar vivo, por así decirlo, poéticamente. Mm. Pucha, qué bonito. Eh, mientras me hablaba de eso, de la meditación y el cuerpo, eh, hay muchas veces me queda la sensación, tanto un poco conociendo a mí mismo paulatinamente, como el trabajo que uno va haciendo con el paciente, que es como que los seres humanos vivimos como en dos niveles, ¿cierto? Uno, como en la cabeza, en el relato de nuestra vida, lo que nosotros creemos, qué son las razones por qué vivimos, qué sé yo.
Y otra cosa completamente distinta es cómo el cuerpo está viviendo la experiencia del día a día. Yo a veces pongo el ejemplo de como si uno fuera paseando con un león por el paseo humano. Lo llevas de una cadena, te encuentras con un amigo y para ti es un amigo, qué sé yo, pero tú no sabes el león si está asustado, se lo quiere comer. eh, y un poco nosotros somos más el león que el que lo va paseando, pero no Así somos conscientes de ese nivel. Así es. El gran problema de nuestra sociedad industrializadas occidentales tiene que ver con la desconexión de los procesos somáticos. Es decir, estamos culturalmente alentados a focalizarnos en pensar acerca de las cosas, incluso en pensar respecto de las sensaciones corporales, más que estar en contacto directo con esa dimensión de nosotros mismos. Por lo tanto, esto requiere algún nivel de entrenamiento, porque no estamos acostumbrados a mirar esa dimensión de nosotros. Estamos acostumbrados a pensarnos en el mundo más que sentirnos en el mundo. Sí. Entonces, una de las consecuencias de esto es que la mayoría de las personas tienen bajísimos niveles de autoconciencia corporal y también de placer somático, es decir, del placer de estar en el cuerpo. Ahora, uno de los grandes problemas de nuestra cultura tiene que ver con esta frase que nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí? Como si nosotros pudiésemos ponernos o sacarnos el cuerpo y dejarlo en la casa y salir a dar una vuelta. Nosotros somos un cuerpo, es Claro, una dimensión de nosotros, claro. ¿me entiendes? Sí. No, fantástico. Mira, me interesa mucho que nos metamos en este tema porque yo creo que es como una de las partes centrales de lo que estamos conversando. Vamos a ir ahora a escuchar una canción de los Beatles que se llama Ya, The Inner Light, que es más que nada George Harrison y toda la experiencia que ellos hicieron con Maharishi Mahesh, que sacaron canciones muy, muy bonitas, y vamos a escuchar esa canción ahora, The Inner Light de los Beatles. Hola, estamos de vuelta ahora con Vikram. Estábamos conversando respecto a la experiencia somática, la experiencia corporal, y estamos entrando en un tema que de verdad es muy potente y cuando uno lo empieza a descubrir, es, si bien algo muy intuitivo, en nuestra cultura no nos enseña de esta forma, y Vikram hablaba de que nosotros como que hablamos un poco en Occidente de que tenemos un cuerpo. Y en la tradición más espiritual es como que tengo el cuerpo y qué sé yo, en la religión católica lo torturaban para poder irse al cielo y que el cuerpo es un impedimento. Y la verdad es que no es que tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo, y somos una experiencia somática. Y justo estábamos entrando en ese tema y cómo la desconexión que hay con respecto al cuerpo. ujú. De hecho, cualquier tipo de experiencia que tú tengas necesita estar involucrado el sistema nervioso, es decir, necesita estar involucrado el cuerpo. Incluso las así llamadas experiencias trascendentes o meditativas o transpersonales son todas experiencias que ocurren en el cuerpo. Mm. ¿Sí? Pero se nos ha olvidado de esto. Y yo creo que una de las cosas más dramáticas que ha ocurrido en nuestra cultura es lo que Alexander Lowen llamaba la traición al cuerpo. Mm. O sea, es una cultura que ha traicionado la sensibilidad de, 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 de las sensaciones. Y lo que ocurre con esto es, en algún nivel las emociones son como un algoritmo que me entregan información respecto del encuentro entre mi organismo y el entorno. Mm. O sea, si yo necesito averiguar en qué dirección me voy a mover en mi vida, yo necesito sentirme Mm. en el encuentro con el medio ambiente para saberlo. Como la mayoría de nosotros tenemos adormecida esta parte de nosotros, la única posibilidad que nos queda es ir al mundo de la representación simbólica, de las ideas, Mm. y de acuerdo a eso tomar decisiones. Pero el problema es que esas ideas están socialmente construidas y depende mucho de la cultura y la sociedad en la cual uno se encuentra. Y yo puedo estar adscrito a ideas que no tienen absolutamente nada que ver con cómo yo funciono. Claro. Entonces tomo una decisión en una dirección y luego me siento increíblemente insatisfecho y no sé qué pasa, si se supone que era lo correcto. Claro, pasa mucho a veces en las relaciones de pareja Ujú. que una fuente de no comunicación es que la persona, en vez de hablar de su emoción, de lo que está pasando, empieza a hablar de lo que cree: yo creo que tú, creo que yo, pero es que tú antes, pero es que yo siempre, y no hay comunicación. En cambio, No, si uno va, oye, siento pena, siento alegría, me dio pena el otro día cuando tal cosa, es como lo que dices tú, uno tiene que conectar con el cuerpo para poder hablar de lo que realmente está pasando. y nuevamente, la mayoría de la gente no distingue entre sentir algo y pensar sobre algo. Claro.
puede ser de perogrullo para las personas que nos dedicamos a esto, pero la mayoría de las personas no saben que existen esas dos dimensiones. De hecho, tú les preguntas qué es lo que piensan sobre algo y te dicen, mira, yo siento que tú tienes mucha razón. Claro, claro, y eso no es un sentimiento. No, eso es una Claro, idea, es una representación en el lenguaje, claro. quizás de un sentimiento, pero ese sentimiento no está presente encima de la mesa en el momento que yo hablo de lo que está ocurriendo. Claro, es como si nosotros viviéramos la mayor parte del tiempo en un mundo que no existe, Así es. que es el mundo de las ideas, o sea, el futuro, el pasado. Yo a veces le hago una pregunta a una persona y digo, ya, me habló de su hijo, por ejemplo, y le digo, ya, me acabas de hablar de tu hijo. ¿Esa imagen de tu hijo es tu hijo? Y la gente queda como, sí, pues. No, pues una imagen de tu hijo, no es tu hijo. Es como, uno nunca se cuestiona que lo que tiene en la mente es un sueño, es una imagen que no es la realidad. Es una representación, es como un chiste antiguo donde un amigo le sacaba de la billetera la foto de su polola y le decía, esta es mi polola. Y el tipo miraba la foto y le decía, ¿qué te parece? Bueno, la verdad es que bastante chica y plana, digamos. Claro, Nos olvida que el mundo de las ideas tienen que ver con representaciones claro, de la realidad, no con la realidad. Ahora, son representaciones útiles y permiten, por ejemplo, en este caso que tú y yo estemos conversando. Cuando claro, utilizamos la palabra cuerpo, ninguno de nosotros dos está visualizando un árbol, lo cual es bueno porque nos podemos comunicar. Pero ciertamente que la idea de la palabra cuerpo o árbol no es el cuerpo ni es el árbol. claro. O sea, la palabra no es la cosa. Así es. Pero es como dices tú, parece, cuando uno se mete en este tema es como más casi de perogrullo, pero en general eh, cuesta en el mundo del día a día tener esa conciencia, ¿cierto? De que yo estoy hablando de representaciones de la vida, que no son la vida. Así es. Entonces, cuando la gente quiere lograr su objetivo y dice, no, yo tengo tal objetivo en la vida, quiero tal cosa, está en el mundo de las ideas, pero los logros están en el mundo real. O sea, si yo quiero ser feliz en mi relación de pareja, voy a ser feliz en mi corazón, en mi guata, en mi cuerpo, con una persona de verdad que me gusta, que quiero. Y claro, esa desfase entre la idea y lo que realmente está pasando es lo que no nos permite un poco ser felices en lo real, en lo concreto. Y hay un punto más ahí también, que tiene que ver con las representaciones simbólicas del sí mismo, o sea, cómo yo me explico o me menciono a mí mismo en el lenguaje. Y es que la mayoría de las personas no distingue entre su yo real y su yo ideal. Mm, ¿Me entiendes? O sea, tenemos una serie de mandatos en nuestra cabeza respecto de cómo deberíamos ser. Y luego tratamos de encajar nuestra realidad en esos mandatos. claro, ¿Ah? Sin entender que nuestra realidad es nuestra realidad, que se puede desarrollar, efectivamente. De hecho, los procesos de crecimiento y desarrollo personal apuntan en esa dirección. Pero yo no puedo simplemente traer un ideal de cómo yo debería ser y eso claro, va a producir una transformación inmediata. claro, Además que los ideales, nuevamente, están determinados por la cultura, la sociedad, la familia en la que uno nació. claro. Yo alguna vez escuché una persona que ponía un ejemplo muy, muy bonito hablando del narcisismo, como trayéndolo mucho más a tierra, ¿no? A una cuestión psicológica, qué sé yo. Y decía, mira, cuando la madre está amamantando al bebé, si esa mamá está sana y está en contacto con su cuerpo, con su emoción, va a ver al bebé y el bebé va a mirar a la mamá mientras toma teta y se va a ver reflejado en los ojos de la madre. Entonces va a amar su reflejo porque es el reflejo de lo que él es. Así es. Pero si la madre está en conflicto, está separada de su experiencia y está llena de conflictos que proyectan el bebé, que quiere que sea esto, quiere que sea lo otro, sus miedos, lo que sea, el bebé va a mirar al ojo de la mamá y va a ver los conflictos de la madre, no el reflejo de su yo. Y después va a creer que eso es su yo y va a empezar a desarrollar un yo artificial para encontrar el amor de la madre. Lo Así encontré es. una imagen tan bonita porque, claro, es el origen de la pérdida del yo. O sea, O sea, es la construcción del yo social, claro, o lo que se llama en psicología transpersonal el ego, claro, ¿sí? Eh, pero, pero que inevitablemente esconde y sepulta lo que nosotros llamamos en terapia corporal el yo biológicamente determinado, claro, que es la forma como el universo, la vida,
la existencia se expresa particularmente en este organismo. Y se nos olvida, la mayoría de la gente nuevamente tiene idea que existen estos dos niveles. Claro. Claro, nuevamente, el proceso en el que, por ejemplo, llega una persona a tu centro o a alguno de tus talleres, mucha gente no tiene idea de esto, ¿cierto? No, Eh, es así. ¿Cómo es esa aproximación? O sea, porque al principio, claro, tú no empiezas a hablar directamente de todo eso, a decir, ¿de qué me está hablando este gallo? ¿Qué es? ¿Cómo? Evidentemente que las conversaciones intelectuales pueden ayudar a ordenar la experiencia, pero lo fundamental es la experiencia directa. Lo fundamental es generar un contexto vincular, emocional. En nuestros talleres grupales generamos un contexto grupal, Mm, donde la persona tenga la posibilidad de verse a sí mismo más claramente. mm, Y este verse a sí mismo quiere decir ser capaz de distinguir, por ejemplo, lo que siente de lo que piensa, poder distinguir por qué se comporta de la forma como se comporta, por qué se siente de la manera que se siente y cómo esto es un reflejo de su propia historia emocional y de sus asuntos no resueltos mm, en términos históricos. La forma como se relaciona con los otros participantes, por ejemplo. Eso es algo que muchas veces nosotros no tenemos en una cultura como la nuestra. La gente no nos da retroalimentación, mm, de cómo nos vemos desde afuera. Por lo tanto, yo tengo la sensación de cómo me veo desde adentro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo temor a ser herido o rechazado afectivamente, lo más probable es que yo construya una barrera con las otras personas. Y esa barrera por dentro tiene un letrero que dice no me hieras, pero por fuera dice cualquier cosa. Puede decir tú no me importa, yo mm, soy porque tú no te me acerques. Y la persona no va a responder a mi herida, que es la que creó la barrera, sino que va a responder a la barrera y lo más probable es que se aleje. Y mm, cuando yo la vea alejándose, voy a sacar la conclusión, ¿viste? Yo sabía, el mundo es un lugar peligroso, mm, la gente no está disponible para contactarse conmigo, qué bueno que tengo esta barrera puesta, sin darse cuenta que es la barrera misma la que generó la reacción del otro. Y eso en el contexto grupal, experiencialmente a partir de ejercicio, lo vamos descubriendo, vamos explorando todo esto. Y una de las preguntas, en mi entender, más fundamentales que se puede hacer un ser humano, y creo que no tiene respuesta en el lenguaje, pero que es importante hacerla, ¿quién yo soy en realidad? mm. Empieza a convertirse en un proceso donde yo puedo distinguir lo que yo siento en el momento respecto de las ideas que yo tengo de quién yo debería ser, por ejemplo. Claro, que nos lleva a otro concepto más de la identidad. Ujú, O sea, ¿qué es la identidad y dónde la estoy poniendo? O sea, ujú, la identidad no es algo fijo. Uno siente, yo no soy yo. Si uno le pregunta a alguien quién, no, yo soy yo, fulano de tal, ingeniero, arquitecto, lo que sea, pero el quién soy yo, dónde uno pone la identidad o cómo la descubre, también es parte de un proceso que puede ser súper entretenido. Antes de meternos en este tema, ujú. ya nos va pillando la hora, vamos a ir a una pequeña pausa eh, comercial y después volvemos a meternos en este tema de la identidad que está súper interesante. Gracias. Hola, acá estamos nuevamente ya de vuelta con esta última parte del programa. Estamos entrevistando a Vikram. Ha estado súper bonito todo el tema que estamos profundizando de la experiencia somática, la experiencia corporal, el desarrollo personal y el trabajo de ir conociendo el propio yo como una aventura de descubrimiento. Estábamos antes de la pausa hablando respecto a la identidad, ¿cierto? Cómo la identidad se va construyendo y uno la va poniendo de acuerdo a su concepto de lo que es uno, lo que es el mundo, ¿cierto? La pone en el cuerpo, la pone en la profesión, la pone, qué sé yo, en el matrimonio, pero a medida que uno va como conociéndose más a uno mismo, ese movimiento, ese como concepto, esa experiencia de la identidad va cambiando. Mm. No sé, Vika, si tienes algo que profundizar al respecto de esto. A ver, dos cosas. Primero, en un nivel, para mí la cosa de la identidad es irrelevante, pero entiendo que para la mayoría de las personas sea súper relevante, porque la gente se ha organizado alrededor de la idea de quién es o quién debería ser. Mm, Pero muy pocas personas se han dedicado a observar que la noción, como mencionabas tú recién, que la gente tiene de quién es, no es una cosa estática.
De mm, hecho, tú no eres la misma persona, me imagino, aquí conversando conmigo, que cuando estás con tu pareja, o cuando estás con tu familia, o cuando estás de parranda con tus amigos, digamos. Ninguno de nosotros tiene una identidad que sea fija e inmutable. Y no solo eso, porque además esta noción de identidad está puesta en esta abstracción del tiempo, digamos. Y yo la verdad es que estaba el otro día mirando una foto de hace 20 años atrás y la verdad es que no me parezco nada a esa persona, no solo físicamente, digamos, porque estoy más viejo, sino que además yo no funciono como esa persona, pero tengo la noción que soy la misma persona que hace 20 años. Y claro, yo creo que eso es un error perceptual. claro. Por lo tanto, desde mi perspectiva, yo creo que gran parte de la liberación individual o del crecimiento o de la expansión de la conciencia tiene que ver con dejar ir el apego a las nociones que yo puedo tener de quién yo soy, o cómo yo soy, o cómo debería ser. Y simplemente permitir este flujo sin estar mayormente preocupado por ello. Pero puedo entender que inicialmente puede ser muy amenazante tal idea. No, es súper bonito y súper interesante porque también la experiencia de ser una persona, también si uno lo empieza como a cuestionar, se da cuenta que es una idea también. Es decir, yo soy una persona, tengo un cuerpo, estoy separado, pero ¿qué establece que yo esté separado? ¿Por qué estoy separado de este computador, de esta lámpara? Si el cuerpo está en el mismo espacio que el computador, que la lámpara, ¿por qué esa idea de estar separado? Ahora, yo creo que es una idea útil, porque si nosotros no tuviésemos esa idea, sería imposible coordinarnos con otros seres humanos. En mi entender, el desarrollo de la identidad y del yo cumple una función fundamentalmente social. Una es la comunicación y lo otro es la anticipación de las conductas del otro a partir de mirar esta identidad que yo he creado dentro mío, que no es inmutable, que es hipercambiante, me permite a mí predecir con mayor nivel de efectividad, cómo va a reaccionar la otra persona y cómo se puede coordinar emocionalmente conmigo, que yo creo que es una de las características de nuestra especie. Pero, más allá de eso, lo que tú acabas de nombrar es lo que yo llamo la diferencia entre el sujeto y el medio ambiente. Yo estoy aquí y esto no soy yo, pero en realidad yo no tengo la posibilidad de estar flotando en el espacio, digamos, estoy sentado en una silla y la distinción entre el sujeto y la silla es una distinción que ocurre solamente en el lenguaje. O sea, yo digo yo soy yo, la silla es la silla, pero lo cierto es que no existe silla si no hay un yo que esté diciendo esa es la silla. Mm. Por lo tanto, en realidad lo que existe es un organismo en interacción total con el medio ambiente, haciendo distinciones en el lenguaje entre sí mismo y el medio ambiente, que creo que son útiles, pero no son últimamente reales. Claro, uno queda un poquito como medio como en silencio porque te das cuenta que finalmente toda una parte muy importante de nuestra experiencia del día a día, como hablábamos al principio de la conversación, está basada mucho más en un mundo de ideas que en la experiencia real física. Así es. Porque la experiencia física es, claro, yo soy este cuerpo, pero también yo, o sea, quizás como lo experimentan los bebés. Una bobita no es consciente de que su cuerpo está separado de la silla, del entorno, del aire, y es todo parte de un proceso. Así es. Y quizás cuando, no sé, pues cuando la gente que está buscando como la realización y finalmente la iluminación, está buscando ese estado de unidad en el cual ya no hay una distinción entre el yo y el entorno, sabiendo a nivel intelectual que sí la hay, pero la experiencia ya no es la experiencia de que hay una separación. Sí. Mira, una cosa que es interesante, hablábamos en comerciales respecto de mi visita a la India. En India, a las personas iluminadas, a las personas que han alcanzado la máxima expansión de conciencia, les llaman Dvija. Dvija es una palabra en sánscrito que significa el que ha vuelto a nacer de nuevo. Y a lo que se refiere es que tú vuelves esa conciencia primigenia que tenías cuando eras un bebé o un niño muy pequeño, antes de los 3 años y medio, pero ahora puedes disfrutar ese espacio. Porque en ese momento nosotros no éramos conscientes, vivíamos en una sensación de confluencia y unidad, pero como éramos inconscientes de ello no lo podíamos disfrutar. En cambio, en la medida que tú te vas haciendo más y más consciente, puedes ver que este flujo de unidad y lo puedes disfrutar. Yo creo que eso es una enorme diferencia. Entonces, es como volver a este espacio
pero no en forma inconsciente. Claro. Claro, porque si tú tienes esa conciencia tan fuerte de separación, eres un ser que está solo, que está aislado, que es vulnerable, por lo tanto empiezo a desarrollar corazas, me protejo, me separo del otro, hay un tú que es amenazante, y entonces la sociedad, las fronteras, la guerra y todo, pero si tú empiezas a experimentar, o sea, a nivel experiencial de que tú eres más un proceso y que el otro es parte de ese mismo proceso, Sí. me parece que, que el miedo que uno tiene como al futuro y esa vulnerabilidad un poco se va disipando. Yo creo que sí, yo creo, o sea, de muchas veces, volviendo a este tema que hablabas de la meditación, que la meditación produce una sensación de paz interna. No es que la meditación produzca una sensación de paz interna. Lo que ocurre es que cuando yo vengo con mi atención al flujo de experiencias de este momento, tanto el pasado y la angustia que produce sus recuerdos y el futuro y la anticipación ansiosa sobre ello se detiene. Porque la mayoría del tiempo, gran parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con lo que nos imaginamos Mm, o recordamos, no con claro, lo que está pasando en este momento. Ahora, efectivamente hay situaciones terribles que atraviesan los seres humanos aquí y ahora, digamos. Pero usualmente mi energía está involucrada en enfrentar esa situación. claro, No hay, no hay un sufrimiento inmediato de tipo psicológico, ¿me entiendes? claro, No hay un sufrimiento subjetivo. O sea, si yo estoy en una situación de peligro, yo la necesito enfrentar ahora, claro. ¿sí? Pero gran parte del sufrimiento tiene que ver con la imaginación, no con lo que está ocurriendo en este momento. Lo Claro, cual es distinto, perdón, al dolor emocional. O sea, por ejemplo, si tú piensas, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Gaza, o sea, la gente está experimentando dolor emocional que es real, claro, pero no hay anticipación catastrófica necesariamente subjetiva. Están enfrentando lo que está ahí. Nosotros acá, tú puedes estar tirado en tu cama sufriendo por cosas que nunca van a ocurrir. claro. Claro, un poco un animal, por ejemplo, un perro que, qué sé yo, lo atropellan, pierde una pata. Va a sufrir, va a tener dolor, ¿cierto? Pero después uno ve al perrito que anda con tres patas corriendo feliz por la vida, no está pensando tan encachado que era yo, me van a pescar menos las perritas, me veo más feo, tengo menos posibilidades, soy discapacitado. O sea, el sufrimiento es la historia que nosotros armamos en torno a la experiencia directa. Exacto. Y esa es la diferencia entre el dolor emocional y el sufrimiento emocional. El sufrimiento es un constructo subjetivo. Claro, Por ahí alguna vez leí una cita que me gustó, que decían el dolor es natural, el sufrimiento es opcional. el sufrimiento es opcional. Sí. Bueno, vamos a hacer otro pequeño cortecito. Vamos a escuchar otra canción de los Beatles, que Vamos. también es de la misma vertiente de George Harrison, que tiene toda Ujú. esta cosa más espiritual y bien bonita que vamos a escucharla ahora. Hola, acá estamos de vuelta ya con la parte final del programa. Está muy entretenido esta conversa con Vikram, que hemos ido desde todos los lugares, ¿cierto? Desde la parte de la salud integral, la psicoterapia, la experiencia emocional, somática. Y ahora último, en esta última parte, he estado hablando ya de la meditación, de la iluminación. Y bueno, nos lleva a una cosa que es central en todos y finalmente la salud integral, aparentemente, para no hacer conclusiones definitivas de nada, porque ir descubriendo, tiene que ver mucho con finalmente reconocer lo que en esencia uno es en lo más experiencial, ¿cierto? Y estábamos conversando ahora en los comerciales o en la canción de la experiencia que has tenido tú con la meditación y sobre todo con un camino espiritual, ¿cierto? Que tú has seguido, que como discípulo de Osho. Y no sé si quieres hablar un poquito más de eso ya, del aspecto más espiritual, de- que le aporta algo seguramente muy potente a la psicoterapia y a todo lo que haces tú. Pero yo soy un poco pudoroso con ocupar palabras como espiritual que tienen connotaciones de tipo religiosa. O sea, yo me Claro. considero una persona muy espiritual, pero ciertamente no soy una persona religiosa en el sentido tradicional de la palabra. Para mí la espiritualidad tiene que ver con la búsqueda de lo que William James llamaba experiencias oceánicas, es decir, con la búsqueda de experiencias que trascienden esto que estábamos hablando, esta limitada sensación de la identidad, no con adscribirse a sistemas de creencia Mm, que muchas veces funcionan como ansiolíticos, ¿entendí? Como claro. para tratar de uno regularse con ideas que
lo hagan sufrir menos. Para mí es fundamental, o sea, en última instancia, para mí el problema esencial del ser humano es existencial, que para mí es lo mismo que decir espiritual, y tiene que ver con lo que mencionamos hace un rato, o que tú mencionaste, que es esta sensación de separación. O sea, yo trabajo como psicoterapeuta, por lo tanto, el mundo en el cual yo trabajo es el mundo de los problemas emocionales de los individuos. Pero mi experiencia es que el sufrimiento último no tiene que ver con el rollo con la madre, la autoestima, la sexualidad, los compañeros de curso o los traumas A o B o C que yo pueda tener, sino que en última instancia el origen del sufrimiento tiene que ver con la sensación de separación existencial, con sentirme profundamente abandonado en esta existencia. Y eso para mí es un error perceptual. Y es un error porque, como mencionamos antes, somos parte de esto. Y no es que tengamos que hacernos parte, sino que hay que tomar conciencia de que no tenemos otra posibilidad de ser parte. Y ahí para mí se abre todo un camino que es una dimensión que trasciende la psicoterapia o el trabajo de desarrollo personal. Sí, yo recuerdo una vez que cuando muy chico, también yo leí muchísimo, entre otras, a Osho, y en esa época, en los 90 no era como ahora que estaba todo en YouTube, conseguí, me acuerdo que tenía un video y que yo lo ponía y lo veía mucho y lo encontraba bien, bien impactante. Pero algo que en un momento él dijo, yo soy un existencialista, pero dice que los existencialistas, decía, se quedaron como a la vuelta de la esquina, les faltó dar como la vuelta para un poco lo que decís tú, que está muy manoseado el concepto de espiritualidad con la religión y todo. Pero él decía, claro, el existencialista llegó, encontró una verdad, pero es como que le faltó como dar la vuelta. Mm. Y un poco conecta con lo que hemos estado hablando todo este rato, que es finalmente la experiencia es somática, es corporal, es física, y la espiritualidad no puede estar separado de eso porque no es algo abstracto, no es algo separado. O sea, si es algo separado, desde mi perspectiva, es religión, es sistemas de creencia, no es Claro. espiritualidad. De hecho, la espiritualidad se nutre de la profunda inocencia o ignorancia respecto del funcionamiento del universo y el deseo, la sed de querer averiguarlo experiencialmente, Claro. de esa perspectiva. Por- Claro, y eso que tú decías como esa experiencia oceánica, yo creo que no hay ninguna persona en el mundo, sea del lugar político, social, económico, del país que sea, yo creo que todas las personas alguna vez han tenido en un momento de su vida una experiencia en la que sienten que se rompen las fronteras del yo, ¿cierto? Y muchas personas lo buscan a través de las drogas o a través de experiencias como muy fuertes, o otro a través de la religión, otro a través quizás de la política, la lectura, pero es como que todos los seres humanos hemos tenido en algún momento una experiencia en la que, o como decía Ken Wilber, estas experiencias peak, en la cual tú sientes que eres mucho más que un individuo separado de todo. sí. Eh, en mi experiencia, todos los seres humanos son buscadores. Mm. La diferencia es que hay buscadores que son conscientes y hay buscadores que son inconscientes. Pero todo el mundo está con una noción de que algo en su vida falta. Y no estoy hablando de necesariamente de falta de amor o de afecto, estoy hablando de una cosa que va mucho más profundo de que ello. Tiene que ver con una sensación de que algo más es posible. Pero la gente lo busca en lo que la cultura, la sociedad te ofrece. Entonces, el auto más grande, o la casa en la playa, o la fantasía del amor romántico que va a solucionar todos los problemas, o el trabajo ideal. Ahora, desafortunadamente, la mayoría de las personas nunca tienen la posibilidad de averiguar que las cosas no están ahí. Claro. Pero aquellas personas que parten en un proceso de indagación pueden experimentar y ver que en el fondo no hay nada ahí afuera que funcione per se, o que te vaya a arreglar el mono, por así decirlo. Claro. O salvo cuando las personas se enfrentan a una crisis. De hecho, desde mi perspectiva, una persona profundamente espiritual es una persona que vive en una constante crisis. Claro.
no suena muy atractivo, ¿ah? Suena mejor decir una persona espiritual es alguien que encuentra la paz interior y vive en un nirvana, pero en realidad mi experiencia no tiene nada que ver con eso. Es una crisis constante, pero una crisis que es gatilladora o motivadora de un profundo proceso de transformación y crecimiento. Sí, y un poco, esto me lleva a lo que hablábamos al principio, que si bien sin establecer que las enfermedades tienen componentes siempre emocionales, sí, cuando uno trabaja mucho con el cuerpo y con el tema de la salud y la enfermedad, se da cuenta que la emoción es parte de los procesos de adaptación, Así ¿cierto? es. Sí. Pero en ese proceso de adaptación a veces somos muy disfuncionales. Ujú, Y como no tenemos herramientas, nadie nos enseñó y nadie nos enseña en el día a día eh, cómo manejar todo eso, lo que básicamente la persona va experimentando es que va negando la experiencia física, la experiencia corporal. Y es en esa negación, el doctor Ojeda, que es uno de los maestros que yo he seguido de la bioenergética, del biomagnetismo, él habla de un cuadrito de somatización y que dice que mientras más fuerte el nivel de negación, más se va expresando en el cuerpo de una forma cada vez más fuerte. Entonces está la enfermedad aguda, que es el ujú, resfriado, con fiebre, con moco, la enfermedad crónica, ujú, pero cuando tú más vas negando y vas haciendo sistemas de creencia más rígidos, la vas llevando a los marcadores. Entonces dice, cuando ya te empieza a aparecer la proteína C reactiva, ya la sangre está mostrando en los exámenes una forma física de negación. Y el último nivel ya él habla de que es cuando ya se va a la neurología. Entonces, un accidente cerebrovascular, una enfermedad neurológica, Alzheimer y qué sé yo. Entonces, más allá estas son teorías, pero bastante consistente con el fondo, cómo la negación del sentido, es decir, a ver qué es lo que yo estoy viviendo, quién soy yo, te va llevando a una forma en la que el cuerpo te va a terminar mostrando con enfermedades. Bueno, poéticamente se dice siempre el cuerpo grita lo que la persona no expresa, digamos. Claro. Entonces, evidentemente que es así. Ahora, esto no solo es poesía terapéutica, Mm, es una realidad. O sea, los altos niveles de estrés emocional hacen que la producción de hormonas de estrés como el cortisol suspendan el funcionamiento del sistema inmunológico. mm, Por lo tanto, mientras tú más estás en la anticipación catastrófica de cualquier cosa, desconectado de la experiencia de este momento, más daño haces a la parte de nuestro organismo que tiene que ver justamente con la lucha de las enfermedades o las amenazas que surgen desde adentro. claro, Por lo tanto, podríamos decir realmente, no como poesía, que el estrés crónico mata. Es así. literalmente. Claro, literalmente. Y una de las cosas que uno más encuentra, o sea, finalmente, problemas gastrointestinales, estrés, problemas emocionales, estrés. O sea, todo, finalmente, porque es algo que es muy biológico. O sea, lo que decías tú recién, el cortisol va destruyendo el hipocampo, la persona pierde concentración, va perdiendo capacidad de conectarse con los demás y va aplanándose emocionalmente, vitalmente. Y nadie te enseña en el colegio o desde chico cómo manejar el estrés y cómo desconectarte de la mente para poder Mm. no vivir en ese estrés. Bueno, no solo no te enseñan, yo creo que cumple una función social en otro nivel, que también es económica, porque lo que hace una cultura de consumo como la nuestra es ofrecerte productos para tratar de regularte emocionalmente. Claro. Te sientes triste, solo, ¿por qué no vas a comprarse alguna cosita para tratar de sentirse mejor? Claro. ¿Sí? Claro, y ahí buscamos la sustancia, el alcohol, la droga, el cine, la salida, eh, la experiencia como intensa, el cine, todo, o sea, todo te lleva a consumir como una forma de Mm. no de escapar. Sí, ahora, no es que yo esté en contra de que la persona, la gente pueda divertirse, digamos, Claro. no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el acercamiento a la diversión como una cosa compensatoria, Mm, que oculta lo no resuelto, sí. que esconde lo doloroso. Mm. Bueno, yo creo que ha sido como un programa como súper redondito, ¿ah? Que hemos ido tocando muchísimos temas y un poco reforzando en cada programa de distintos lugares, ¿cierto? De distintas personas, vamos llegando siempre como un centro que es como bien común, que tiene que ver con esto, digamos, con la búsqueda de sentido, con la pérdida de la conexión y, y- y un poco también cómo la medicina occidental ha perdido un poco el norte en eso, porque finalmente va al medicamento, a la operación, a lo externo, en vez de decir,
de dar vuelta el dedito, o sea, en vez de que esté afuera es, ¿qué está pasando en mí que me estoy enfermando? Así es. Así es. Así Así que no es. sé cómo cierres tú, ¿quieres como invitar a algo, quizás hablar un poco de tu centro? Bueno, yo soy el director del Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, que es una institución que se dedica a formar terapeutas en el área del desarrollo personal y también ofrece procesos de 8 meses, un fin de semana por mes intensivo de crecimiento y desarrollo personal, que son talleres grupales donde exploramos básicamente todas aquellas dimensiones que se nos ha quedado debajo de la alfombra a lo largo de nuestra vida y nos damos la posibilidad de poder resolver aquello que andamos arrastrando emocionalmente y también de poder desarrollar aspectos de nosotros mismos que están subdesarrollados, por así decirlo. Y con el objeto, evidentemente, que cada individuo pueda construir una vida más significativa para sí mismo. Y retomando lo que mencionábamos hace unos segundos atrás, respecto de lo que decía Osho en términos existenciales, efectivamente los existencialistas descubrieron que la vida no tenía ningún sentido y se deprimieron. Las personas que están en una profunda búsqueda espiritual saben que la vida no tiene ningún sentido, por lo tanto le puedo dar la que yo quiera. Claro. Es un corte creativo. Qué bonito. Bueno, entonces, bueno, ahí está publicado abajo tu página web y también tu Instagram para todos los que les interese saber más de los talleres que das, de las formaciones. Así que quedan todos invitados y nosotros ya nos estaremos viendo la próxima semana con otro invitado. Vamos a seguir profundizando. Te agradezco mucho, Vic, haber estado con nosotros hoy día y ha sido muy, muy, muy potente la sesión de hoy. Así que de verdad te agradezco mucho esta parte que estuvo muy, muy entretenido. Muchas gracias a ti por la invitación, Juan Francisco, y me he divertido, lo cual es importante para mí. Buenísimo. Y nos despedimos entonces de la radio hoy, www.radiohoy.cl, y los invito a quedarse en la sintonía de la radio, que vienen programas y muchas más cosas entretenidas. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias por la invitación. Gracias. Se cierra la consulta de Juan Francisco, pero nos reencontramos la próxima semana para más noticias, novedades, pacientes, consultas, eso y mucho más en Sintonía Vital, al aire en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.